y gracias también al director del centro, a Jaime, que me hizo la invitación y me siento muy honrado de compartir este tiempo y especialmente pensando en la asamblea del Consejo Mundial de Iglesias. Yo quiero hacer un pequeño recorrido primero, compartiendo el texto bíblico que preside la convocatoria de esta 11 asamblea del Consejo Mundial de Iglesias. La anterior, la 10ª, fue en Busan en 2013, en Corea. Y después, como hablábamos del camino hasta aquí, el Consejo Mundial de Iglesias tiene una serie de documentos ya editados que o podemos compartir a través del Centro Ecuménico o directamente podéis tenerlos para leerlos con mucho más detalle. Hay un pequeño folleto de una docena de páginas y hay un documento más amplio de un centenar de páginas accesibles en la web, además de toda la documentación. Yo recomiendo más el largo porque creo que ofrece una visión más de conjunto y lo que quiero hacer con vosotros en esta tarde es ver el texto bíblico, algunos elementos de lo que ese texto implica y a qué nos invita el Consejo Mundial en esta ocasión y después señalar algo de los hitos que han sido el camino entre Busan y el actual momento en el que nos enfrentamos a esta asamblea que recupera una presencia en Europa después del año 93, ¿no? Que fue la última vez que se vino a Europa, y también anuncia una sexta convocatoria de Fe y Constitución, y la última la habíamos tenido en Santiago de Compostela, con lo cual hay una serie de señales, ¿no? Quiero empezar con unas palabras de Agnes Abum, la moderadora del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, que dice: en un momento en que el mundo se enfrenta a un conjunto histórico de desafíos, las iglesias deben dar un paso adelante y ser vistas y escuchadas en el espacio público, ahora más que nunca. Así como en el telar de la vida se necesita una hebra única que mantenga el tejido unido, la unidad de la Iglesia trae fortaleza y la hebra que mantiene a todos unidos es el amor de Cristo. Este amor permite la unidad de propósito, un testimonio común y la capacidad de hablar con una sola voz. La tarea que nos espera es enorme, pero también lo es la oportunidad a través de la gracia de Dios. Estamos comprometidos a quedarnos y movernos juntos. La doctora Agnes Abum es moderadora del Comité Central, es el órgano de gobierno del Consejo Mundial de Iglesias, y ella también invita a tener en cuenta juntos una oración, que yo creo a la que nos sumamos todas las iglesias cristianas, ¿no? Ella ora diciendo: Jesucristo, nuestro Señor resucitado y hermano compasivo, camina con nosotros mientras caminamos en comunidad. Buscamos tu reino de justicia, buscamos tus caminos de paz y compartimos tu amor con todos, siempre y en todos los sentidos. Acércanos a ti y a tu reino venidero. Amén. Estas palabras, a mí una de las primeras cosas que me recordaban en una asamblea que se convoca con el lema precisamente del amor, el amor de Cristo nos constriye, el amor de Cristo nos empuja, o como se ha dado en dar, el amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y a la unidad, basado en un texto de 2 Corintios. A mí me recuerdo dos referentes, uno más lejano, que es el del Papa Juan XXIII, y uno más cercano, que es el de la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Porque esta referencia a que la Iglesia que hace la doctora Agnes Abum se haga visible en el espacio público, creo que es una llamada muy importante a lo que el Papa Juan XXIII convocó en el Concilio Vaticano II sobre el ayornamiento, ¿no? Iglesia
di quién eres. Está en las palabras de Juan 23. Luego la idea del amor, que no ha estado en los títulos y en las convocatorias, en los lemas de las asambleas del Consejo Mundial, que está ahora presente, a mí me recuerda mucho todo el trabajo que ha hecho el Papa Francisco en torno al tema de la fraternidad. Es verdad que Fratelli Tutti parte del ámbito interreligioso, pero aquí también hay una llamada al ámbito ecuménico y al ámbito interreligioso. Y creo que ambos clamores, tanto el del Papa Francisco como el de la Asamblea de Karlsruhe en este agosto-septiembre de este año, nos llevan a pensar en el amor y en la fraternidad. Yo recuerdo que leyendo Fratelli Tutti decía mucho que se sumaba a los valores de igualdad, libertad y fraternidad. Pero también es cierto que quizás no hemos insistido mucho en la igualdad, especialmente en la consecución de derechos. Indudablemente hemos insistido mucho en la libertad, y estos son dos grandes claves en los que particularmente en nuestro ámbito de presencia de iglesias en Europa se han hecho muy patentes en todo lo que hemos buscado juntos y caminado juntos como iglesias, pero la fraternidad no es menos necesaria. De hecho, el gran arranque del movimiento ecuménico post Segunda y Primera Guerra Mundiales está muy relacionado con construirnos en sociedad y en iglesia de tal modo que hagamos que la barbarie no vuelva a estar presente entre nosotros, ¿no? Esto no se ha conseguido del todo y no solo hemos tenido episodios de guerra en Europa con los Balcanes o el Kosovo o en Chechenia o desde el 2014 en Ucrania y ahora actualmente tan cerca y de una forma tan dramática, sino que en el resto del mundo tampoco lo ha resuelto. Pero sí que es verdad que muchos procesos de reconciliación, y pienso en particular el trabajo de las iglesias ortodoxas en Kosovo y los Balcanes, o en Ruanda, también el trabajo de las comunidades cristianas, católicas, protestantes, lo mismo que las ortodoxas en los Balcanes, han ayudado y han trabajado para rehacer las comunidades rotas por las injusticias. O lo tenemos en el trabajo de la comunidad anglicana y otras iglesias cristianas en Sudáfrica para superar el apartheid, ¿no? Este trabajo de reconciliación silencioso, muchas veces desconocido, que ha tenido y que tiene grandes figuras, pero que no ha dejado de poder permitirnos el rehacer estas sociedades y nuestra sociedad en todo momento. Karlsruhe se plantea esta asamblea justamente muy marcada por el periodo de la pandemia y por el enorme abismo de las desigualdades que tanto sufrimiento generan y tanta ruptura de proyectos de vida hace en muchos países y muchas familias. Esto no es comparable, indudablemente, con un clima de guerra, pero sí que nos ha dicho una vez más cuán necesario es el camino del amor y de la reconciliación en Cristo para que las iglesias tengan una voz, como la doctora Agnes Abum señalaba, en el espacio público y no solo el lema de 1948 del Consejo Mundial de Iglesias era permaneceremos juntos, y la doctora Boom señala en esta primera cita que hacía de una invitación de ella a permanecer juntos, pero también movernos juntos. Lo mismo que en Fratelli Tutti, en la convocatoria de la 11 Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias hay una invitación a la acción. Hay que decir que el Consejo Mundial de Iglesias, en la primera asamblea en 1948, reunía 117 iglesias. Hoy en día, el Consejo Mundial de Iglesias representa 352 iglesias y 500 millones de mujeres y hombres creyentes en todo el mundo, con lo cual hay esta presencia
que realmente es significativa para compartirlo en el plano ecuménico, en el diálogo interreligioso y de cara a la acción y visibilidad en medio de nuestra sociedad, ¿no? El Consejo Mundial de Iglesias además está presente en 110 países, ¿no? Y sigue teniendo esta vocación de una búsqueda permanente de la unidad visible de la Iglesia basada en nuestra fe en Dios. Esta asamblea recoge un texto de Segunda de Corintios en el capítulo 5 y en la versión que yo tengo aquí, el texto dice en el versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, el amor de Cristo nos moviliza en esa dirección, ¿no? Nos impulsa en esa dirección. Y esa dirección es la de la reconciliación. Voy a leeros unos versículos de este capítulo 5 para poner en contexto el texto que estamos viendo. Yo voy a leer en el capítulo 5 de segunda carta de Pablo a los Corintios, los versículos 11 al versículo 20. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El amor de Cristo nos constriñe. Las implicaciones teológicas y bíblicas que tiene este lema, yo creo que están muy bien señaladas en la idea de la reconciliación, ¿no? Aunque el lema que nos plantean para esta convocatoria es precisamente que el amor de Cristo nos lleva a la reconciliación y a la paz. Estamos delante de a la reconciliación y a la unidad, perdón, no a la reconciliación, a la paz. El amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y a la unidad. Estamos en una cuestión que es muy importante que veamos tanto el sentido en un texto como Segunda de Corintios de un término como el amor, como el sentido de un término como la reconciliación. ¿Qué es lo que este texto está recogiendo al hablar de reconciliación? Está hablando no solo de hemos hecho las paces con Dios, como algunas versiones traducen, sino Dios pone en nosotros plenitud de vida. Es decir, esto implica que realmente hay en nosotros una búsqueda en esa reconciliación de plenitud de vida para todo ser humano. Es decir, estamos en el reino de Dios y su justicia. La reconciliación no es solo una respuesta sacrificial de qué amigos somos de Dios, sino que la amistad con Dios implica la justicia, implica la paz, implica el cuidado de la creación, implica la comunión con todas las personas, de tal modo que veamos en lo que están viviendo las personas
también cuál es su realidad y cómo esa realidad puede ser transformada, cómo esa realidad puede ser abordada. No estamos hablando al hablar de reconciliación o al hablar de amor de términos bucólicos o románticos, que a veces hay lecturas creyentes o lecturas cristianas que ven en esta dirección, sino estamos hablando del compromiso de Dios con el bienestar de la humanidad. Y esto se ha puesto muy en evidencia en los retos que tenemos por delante. Ese bienestar tiene que ver con justicia climática, tiene que ver con justicia de género, tiene que ver con lo que acabamos de pasar en la pandemia y con la superación de todas las formas de violencia a la que nos enfrentamos, ¿no? La encarnación de Dios en Cristo es para proclamar el reino de Dios. Y el reino de Dios alcanza todas las dimensiones de lo que es el ser humano, ¿no? Este es el planteamiento en el que el Consejo Mundial de Iglesias puede hablar y habla de superación y confrontación con las desigualdades. No solo el cuidado paliativo, sino la transformación de la realidad para que las personas puedan tener una vida completa y una vida plena, ¿no? Esto implica la coinonía, que es la comunión, esto implica la diaconía, que es el servicio, y la misión de la Iglesia, pero también la celebración, ¿no? En la Asamblea del Consejo Mundial, en tema, lo que busca abarcar es la comunidad de iglesias y ofrecer una imagen de nuestra vida y de nuestro camino juntos, defendiendo la ruta para el futuro, definiendo la ruta para el futuro. Esta iglesia, cuerpo de Cristo, y esto lo podemos ver tanto en Fratelli Tutti del Papa Francisco como en esta convocatoria de la Asamblea 22, recuerda a la iglesia que actúa movida por Cristo y por amor por el mundo y no soporta la injusticia y no soporta el sufrimiento. Al estar en Cristo, dice la presentación de la documentación de la Asamblea, no solo se nos impulsa a amar, sino que se nos bendice con el don del amor. Es el impulso del amor de Dios el que nos lleva a no aceptar las desigualdades, la injusticia, la violencia como normales o como efectos colaterales o como situaciones aceptables, sino todo lo contrario, a combatirlas desde lo más profundo de nosotros mismos. Y es en el mismo camino y ser de Jesucristo, como presenta el profesor Aguirre cuando habla del Jesús del Nuevo Testamento, en el que nosotros nos tenemos que ver como sus discípulos movidos a compasión, en un amor expansivo. En esto también hay una coincidencia con Fratelli Tutti. El Consejo Mundial de Iglesias está proponiendo una asamblea en la que el amor no solo se entiende como el amor a los discípulos o como el amor entre las mujeres y los hombres creyentes, sino como un amor expansivo que conlleva a una esperanza práctica y que transforma vidas. Esta es la oportunidad que se busca, llevar al mundo reconciliación y unidad, y atender precisamente a cuáles son los desafíos que este mundo nos plantea impulsados por el amor de Cristo. Voy a señalar algunos de estos desafíos de manera esquemática para poder dar tiempo a más preguntas, ¿no? Os decía al principio de esta presentación, una de las grandes cuestiones que abarca lo que es la convocatoria de la Asamblea es el contexto en el que se realiza, ¿no? El COVID-19 no solo nos ha reflejado la cantidad de víctimas que se han producido, sino la fragilidad de nuestros sistemas sanitarios o la fragilidad de nuestros sistemas de producción, basados en el transporte más que en el almacenaje, con lo cual no había forma de localizar productos higiénicos sanitarios en un entorno cercano, sino que había que reclamarlos de la otra punta del mundo hasta que volvimos a empezar a fabricarlos por nosotros mismos. Pero ha reaparecido, y eso lo hemos visto en todas las comunidades, una profunda ansiedad que ha generado un cierto trauma y desesperación.
Esto nos ha llevado a esta humanidad tan autosuficiente, tan tecnocrática, a una cura de humildad. Y ha puesto en evidencia que no somos autosuficientes. La pandemia también ha puesto en evidencia muchas desigualdades, y esas desigualdades nos hemos dado cuenta en la distribución de vacunas, nos hemos dado cuenta en la cantidad de respiradores de las que disponían en Alemania o que disponíamos en España, y cómo funcionaba la atención primaria. Esas desigualdades no son justas y tenemos que reaccionar ante las desigualdades. El segundo reto que plantea la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, que requiere una respuesta de las iglesias, es el cambio climático. El cambio climático es algo que tiene tanta urgencia como ha tenido la pandemia, pero que constantemente estamos relegando a un segundo plano, ¿no? Estamos llenando de basura el mundo. Hay una enorme cantidad de especies en extinción y la biodiversidad está amenazada. Se ha producido lo que se denomina el antropoceno, es decir, que el impacto del control humano de la Tierra está dañando de una manera muy sensible y por todos conocida a la propia creación y amenazando a la propia supervivencia, no solo de la biodiversidad, sino de la propia humanidad. Esto va a repercutir y repercute ya en una enorme cantidad de refugiados climáticos, porque el esquilmar los recursos o la desforestación o la elevación de los niveles de agua ha producido ya en el Pacífico refugiados climáticos, y en grandes zonas de África, por ejemplo, por la desertificación, y podríamos continuar. También podríamos denominar como refugiados climáticos aquellos que acaban teniendo que salir del Amazonas, también señalado también por el Papa Francisco en el Congreso de la Amazonía, pero es algo que requiere una palabra de las iglesias de una manera clara y diáfana, y un compromiso más urgente. El tercer desafío que plantea la Asamblea del Consejo Mundial son las desigualdades. Vivimos un mundo donde la concentración de riqueza dice que cada vez que ocurre alguna catástrofe hay otros que se enriquecen más y algunos que se empobrecen, los muchos que se empobrecen más. Cada vez que ha habido una situación de crisis en las recientes, tanto las bélicas, como podemos ver la crisis económico-financiera del 2007-2008, toda aquella crisis, o esta de la pandemia, ha generado que hay algunos, y no pienso en los casos de corrupción, pienso directamente en grandes corporaciones, ha generado que algunos aumenten sus niveles de riqueza de una forma exponencial, mientras que otros no alcanzan a sus recursos. Todas las iglesias cristianas hemos visto aumentar la cola de los nacionales, las colas del hambre que hemos visto reflejo de la situación que había ante la pandemia. Esto que para nosotros ha sido una foto momentánea, una imagen momentánea, es una constante en el mundo, y esta desigualdad se está viendo además consolidada por la caída del modo en que los acuerdos internacionales y la protección de la legislación internacional hace aguas por todos los sitios, por un rebrote del nacionalismo y el cierre sobre nosotros mismos de tantas actuaciones proteccionistas e integristas, ¿no? Esta excesiva liberalización de los recursos económicos y pérdida de controles y de los niveles de riesgos. El Consejo Mundial de Iglesias apuesta por una economía de la vida. Esta economía de la vida requiere un compromiso claro con la igualdad. Pero el compromiso con la igualdad es también, y tal es como está surgiendo ahora los debates, respecto de cuestiones que veíamos como más superadas, como son el propio racismo o la igualdad entre géneros y el cuidado de los géneros, ¿no?
Vemos que en programas de partidos y de sociedades se descuida la equidad y la igualdad entre mujeres y hombres como meta y sobre todo se descuida el cuidado de las personas de una raza diferente o de cualquier otra diferencia. Recuerdo ahora cuando tuvimos este aniversario con Desmond Tutu, el fallecimiento de Desmond Tutu, tuvimos todo un recuerdo de todo lo que había sido la lucha a partir de la fe en contra del apartheid y a favor de una humanidad donde realmente el sitio de cada uno no dependa de sus limitaciones o de sus diferencias o de sus opciones, ¿no? Por otra parte, otro de los grandes desafíos está todo el mundo de lo digital, que está generando una nueva revolución. Tuvimos una revolución industrial que tuvo sus consecuencias, varias revoluciones industriales, y ahora la digital nos está llevando adelante con un reto profundo sobre cómo vamos a construir nuestras sociedades, y lo vemos en las constantes amenazas y situaciones de espionaje, la inteligencia artificial, los modos de aprendizaje, etcétera, generan un nuevo reto. Todo ello conlleva a una situación en la que hay una pérdida de confianza en el futuro. Ya Jürgen Moltmann trabajó esta idea del no hay futuro ante el tema de la amenaza nuclear y lo trata en varias de sus publicaciones. Pero esta preocupación por el futuro, que lleva a una actuación sobre la inmediatez y la inmanencia, es decir, se pierde, al no tener visión de futuro, se pierde la perspectiva de la trascendencia, ¿no? Y eso nos vuelve al individualismo y al egoísmo y al aumento de la violencia, ¿eh? Al final, la invasión de Ucrania por Rusia no es más que un síntoma y lo que hemos tardado en Europa en reaccionar a cortar el gas a un país que se vuelve invasor tiene que ver también con este egoísmo, ¿no? Yo no voy a mover el termostato de la calefacción aunque esté financiando la guerra y la invasión de Ucrania. ¿Podemos tolerar este tipo de implicaciones? Hay una falta de esperanza y las iglesias tenemos que estar más comprometidas con la paz, con la justicia y con la esperanza. Y para nosotros esto se concreta en la palabra del amor, que responde a estos desafíos, que responde a estos retos con la implicación en favor de las personas y con la preocupación a favor de las personas, poniendo a las personas en primer lugar, ¿no? Sin el amor no hay solidaridad, no hay compromiso, sin reconciliación no hay superación de las diferencias y de las dificultades. Y esto se hace entre las iglesias desde la unidad y desde la reconciliación. Por eso la Asamblea se confronta con estos retos de una manera clara y poniéndole nombre a cada uno de los desafíos que tenemos por delante. Es cierto que, de nuevo, nos volvemos a reunir en Europa desde 1968. Las otras asambleas han estado girando por diferentes lugares del mundo y esta 11ª asamblea vuelve a Europa y vuelve a Europa con una idea clara a favor de reforzar el movimiento ecuménico y a favor de reforzar esta idea de unidad y de reconciliación que sea la que nos impulse y sea la que nos inspire y nos guíe en el futuro que tenemos que diseñar juntos. Visto el texto, que era mi primera parte, bíblico, y visto los desafíos en los que apenas he apuntado, ya os digo que hay estos elementos en los que podéis profundizar, esta serie de documentos al alcance en el Consejo Mundial de Iglesias. ¿Cuáles son un poco el camino que se ha hecho en este periodo desde la Asamblea de Busan en 2013 hasta la Asamblea actual de Karlsruhe? En la Asamblea de Busan se hizo una llamada a un peregrinaje
a la justicia y la paz. Y este lema ha estado marcado sobre todo en algunos de los alcances importantes que ha tenido el desarrollo de los diálogos, ¿no? Yo citaría, por ejemplo, el modo en que hemos podido, entre Iglesia Católica e iglesias protestantes, tener una conmemoración conjunta. A esto hemos llegado a un consenso de que fuera una conmemoración conjunta, porque no había acuerdo que fuera una celebración para alguna de las partes. Para los protestantes celebrábamos, pero había otras sensibilidades. En todo caso, 2017 ha sido el primer aniversario de la reforma que se ha podido conmemorar juntos, que se ha podido recordar juntos y agradecer juntos a Dios los dones que el Espíritu ha dado a las diferentes iglesias a través de la reforma. Lamentar las divisiones que se han producido, pero celebrar el enriquecimiento mutuo. Este ejemplo del 17 es solo para indicar que el número de diálogos en los que se ha avanzado, y en particular en los textos de Fe y Constitución, es muy significativo. Yo creo que uno de los documentos clave de este periodo entre Busan y Karlsruhe es la Iglesia hacia una visión común, porque es un documento en el que abordamos tanto cuestiones de eclesiología como de ministerio que sientan las bases de un camino en el que podemos trabajar. Pero esto no es solo un documento, esto es la manera en la que se están viviendo de manera conjunta el trabajo y el ministerio de las diferentes iglesias. Yo creo que la visión común ha tenido mucho que ver en este periodo con la justicia y la paz. La justicia y la paz han estado marcando todo el trabajo de misión y todo el trabajo de la diaconía ecuménica, y son numerosos los ejemplos en los que podemos ver, por ejemplo, los equipos que trabajan conjuntamente en la COP26 última en Glasgow, pero aquí lo hemos vivido en las celebraciones ecuménicas e interreligiosas en la COP25 en Madrid, ¿no? Las iglesias tienen una agenda común respecto del cambio climático, y de 2013 al momento actual esto ha cogido una urgencia y una velocidad muy importante en el trabajo de las iglesias. A nivel de cuestiones internacionales, el Consejo Mundial de Iglesias, yo señalaría, por una parte, el trabajo en Colombia, en los acuerdos de paz, o el trabajo en Corea en relación con la superación y el fin formal de la guerra de Corea y el trabajo de la reunificación. Pero el trabajo en Oriente Medio, que las iglesias cristianas comparten, ha sido también y sigue siendo muy relevante para que no sea un territorio olvidado, ¿no? En los diálogos ecuménicos, yo creo que lo que este periodo ha trabajado de una manera clara ha sido el compromiso con la niñez y el trabajo también a favor de la labor de ONU-SIDA, y también contra todos los efectos del VIH, que siguen siendo un reto para muchas iglesias en muchos lugares del mundo, donde también la desigualdad afecta por la distribución y capacidad de disponer y de tener retrovirales, ¿no? En esto, como ya os decía al principio sobre la Fratelli Tutti, esta llamada al amor de este periodo del Consejo Mundial de Iglesias entre Busan y Karlsruhe marca que claramente hay una definición de lo que es ese amor y esa fraternidad como algo que tiene que ver con cambiar las cosas para muchas personas, ¿no? Y ese cambio se hace en alianza con la sociedad civil. Si durante mucho tiempo la sociedad civil se ha visto como antagónica al trabajo de las iglesias en el ámbito ecuménico y era una cuestión solo de minorías, cada vez es más amplio el espectro de comunidades y de iglesias que dicen que los cambios que podremos hacer los haremos en diálogo y en trabajo con la sociedad civil. Y esto, ante los retos que decíamos de sectarismo, ante la falta de justicia de género, ante la necesidad de un diálogo interreligioso que rompa
con la islamofobia, con todo este rechazo del otro, es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo vivamos desde nuestras comunidades como un desafío de hacer las cosas de otro modo. Ya os decía antes la coincidencia de Fratelli Tutti y del compromiso del Consejo Mundial de Iglesias en el diálogo interreligioso. Se está considerando que ese diálogo interreligioso es una parte necesaria y fundamental del trabajo de diálogo, y en este sentido ha habido no solo una gran cooperación interreligiosa en este periodo, sino que ha habido esfuerzos, por ejemplo, de pacificación entre cristianos y musulmanes en Nigeria, o ha habido, por ejemplo, la declaración conjunta del Pontificio Consejo de Diálogo Interreligioso y el Consejo Mundial de Iglesias al servicio de un mundo herido en solidaridad interreligiosa, ¿no? Que abre el abanico. Hay una gran convergencia en las preocupaciones mundiales, y esto se ha reforzado tanto por toda la situación que vivimos y que hemos vivido con la pandemia, como por la desestabilización de las formas democráticas. Esto lo hemos visto en algunos de los gestos y de las reacciones que se han tenido a la pandemia, pero está muy presente en la necesidad de que mantengamos el nivel de derechos en igualdad y en justicia, de la dignidad en el trabajo, con toda la pérdida que hubo de derechos y de reivindicaciones en la crisis económica financiera, pero tiene que ver con el modo en que esto se trabaja desde el camino conjunto de las iglesias, ¿no? Lo central para poder valorar este periodo de Busan a Karlsruhe es abordarlo desde una centralidad en la fe y en la esperanza, ¿no? Las comunidades de fe, muy marginadas en esta sociedad de la secularización, se han visto reforzadas en la necesidad y en el momento de la pandemia en particular, pero en general siguen siendo muy necesarias en todas las formas de solidaridad, porque son las que están en el epicentro y en el compromiso de mucho de lo que se hace tanto en las ciudades como en las sociedades. Y en esto Karlsruhe quiere ser un nuevo reto de recuperar este papel central de la fe y en la esperanza. Por lo tanto, este lema, el amor lleva al mundo la reconciliación y la unidad, no solo es un lema para nosotras y para nosotros, que lo es, como iglesias, para trabajar conjuntamente, sino que también es un lema que nos implica con la sociedad de la que formamos parte y para transformar la sociedad en la que nos involucramos. Por lo tanto, esta asamblea, que tiene un recorrido importante en momentos críticos como el que estamos viviendo, como el que hemos vivido estos años pasados, creo que tiene que ser una señal también de compromiso conjunto, y va a ser, creo, un referente para nuestras iglesias cristianas en todo el amplio ámbito del mundo ecuménico. Yo quiero abrir ahora un periodo de preguntas. Quedan como unos 20 minutos para el plazo que me habían propuesto. No tengo problema en alargarnos más, pero sí que quiero respetarlo por no robaros nada de vuestro tiempo, pero yo estoy disponible. Entonces, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión en la que queréis que entremos más en detalle, pues a vuestra disposición.